por hablar claro y decirlo nítidamente, Trump tiene de liberal lo que los que estamos en esta mesa de bolcheviques. Por favor. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Bueno, a mí se me ha pedido que me ciña a 10-12 minutos y quiero ser escrupuloso con el cumplimiento del tiempo, pero al mismo tiempo se me ha pedido que os introduzca en 10 minutos y encuadre un poco el tema de la elección de Donald Trump como presidente ahora hace casi 100 días y un poco los motivos de por qué se ha dado esta circunstancia y los riesgos y consecuencias que esto conlleva. Entonces, lo que voy a hacer, la verdad es que es como enfrentarse a un cubo de Rubik absolutamente mezclado, porque ahora veremos que yo creo que en Trump se mezclan muchísimas cosas. Mi objetivo no es solucionar el cubo de Rubik por completo, pero sí al menos mejorar la comprensión de alguna de las aristas, ¿no? El primer mensaje que quería compartir con vosotros es una idea de que es que cualquiera que haya leído un poco de historia, fenómenos como el de Donald Trump en Estados Unidos, fenómenos como Pablo Iglesias en España o Le Pen en Francia, no deberían de sorprender a nadie. En el momento, y es una idea que luego si queréis en el turno de preguntas podemos desarrollar o con el panel, pero básicamente en el momento en el que hay una situación de desorden monetario, se produce automáticamente un proceso de desorden moral, y del desorden moral al desorden político es prácticamente una cadena automática. Y esto es una primera idea que quería compartir con vosotros, con lo cual, y aquí ya entraríamos en los errores de diagnóstico que se producen con la crisis de 2008 y las consecuencias políticas que se derivan de este mal diagnóstico. Luego, otra idea muy importante a destacar es el hecho de que en algunos círculos o en algunos artículos de prensa se ha dicho que Trump es liberal, o se ha comparado a Trump con Reagan o con lo que significó Reagan a finales de los 80. Por hablar claro y decirlo nítidamente, Trump tiene de liberal lo que los que estamos en esta mesa de bolcheviques. O sea, no tiene nada de liberal. Ahora intentaré explicar por qué. Pero básicamente Trump, si en algún presidente se podría parecer, podríamos pensar en Hoover o Roosevelt, que en la década a finales de los 20 y de los 30 fueron los últimos que tuvieron una política más bien aislacionista y proteccionista. Luego hay otro tema que me parece interesante antes de entrar de lleno a dar 4 pinceladas de por qué Trump es un punto de inflexión muy importante dentro de lo que es la historia de Estados Unidos, es el tema de que para entender a Trump hay que entender que las presidencias tanto de Obama como la de Bush, especialmente la de Obama, pero también haré referencia a la presidencia de George Bush, han sido en general 2 muy malas presidencias, tanto a nivel doméstico como a nivel de Estados Unidos en su relación con su política con el exterior. No me quiero extender, pero por daros algunos datos, según cómo se lea y si cogemos el prisma europeo, pues es fácil que cualquier periodista que haga una glosa de Barack Obama seguro que solo salen virtudes, pero si uno luego se mira un poco las estadísticas, ve que los health costs en Estados Unidos en estos últimos 8 años con Barack Obama han subido un 20%, que el programa de food stamps en Estados Unidos, que es como nosotros aquí diríamos en España Cáritas, se ha incrementado en 32 millones de personas. Cuando uno ve que el median family income ha bajado cerca de un 10%, o que el ratio de participación laboral, esto que muchas veces habréis visto que se dice que el mercado laboral pues que ha tirado bien y que se ha recuperado con fuerza, pero a costa de reducir salarios y reducir la participación laboral. Yo creo que son unas métricas que muchas veces quedan fuera de plano y que son importantes a la hora de entender por qué Trump llega a la presidencia. Una vez encuadrado estos mensajes que me parecían muy interesantes, quería aprovechar mi tiempo también para daros un poco de perspectiva
global en la historia. Sabemos que Estados Unidos tiene una historia relativamente corta, sobre todo si la comparamos con la historia de nuestro propio país, pero me parece ilustrativo entender o poner en perspectiva de que Estados Unidos, sabéis que muchas veces, o alguno de vosotros lo habréis leído o escuchado, la singularidad americana. Estados Unidos se dice que es un país, una nación que nace sin pecado original. Estados Unidos no tiene antiguo régimen, no tiene feudalismo, no han conocido nada que no sea el rule of law. Los padres fundadores fueron muy conscientes de ellos. Y cuando digo rule of law es una idea que me paro un momento a simplemente definirla, porque me parece que es clave para entender el por qué Trump no es liberal, porque ser liberal es mucho más que subir o bajar impuestos. Rule of law es básicamente entender que no hay grupos de interés, hay individuos, hay personas sujetas a la ley, sujetos de derechos y obligaciones, pero que ninguna de sus circunstancias personales les hace más o menos que nadie. Y con esta idea nace Estados Unidos. Entonces, el gran riesgo que yo veo del señor Donald Trump y de su discurso es que vuelve a poner encima de la mesa un discurso político que erosiona la idea de rule of law. Y por ejemplo, en poco se diferencia del discurso contra la casta, por ejemplo, que ha estado haciendo Pablo Iglesias. Sobre el tema del proteccionismo, que para mí es el gran tema principal, hemos de ver hasta qué punto el señor Trump quiere pegarse un tiro en el pie, porque hago un pequeño paréntesis. En una economía globalizada como en la actual, en donde la ropa que lleváis puesta, los zapatos que lleváis puestos, el teléfono que utilizáis, los ordenadores, etcétera, están prácticamente hechos en todo el mundo. O sea, montones de empresas intervienen en la fabricación, comercialización, publicitación de cualquier producto. Entonces, hacer proteccionismo en economías o en un entorno en donde las economías están tan interconectadas es lo que el castizo llama tiro al pie. Tiro al pie, del cual España pues a veces podría parecer que es un deporte que solo practicamos nosotros, pero que se está popularizando en el tiempo actual, ¿no? Entonces, en este sentido, veremos a ver hasta qué punto Donald Trump tira adelante con estas promesas que ha hecho de poner, por ejemplo, un arancel del 45% a los productos chinos o a los productos mexicanos, porque también, por resumir, la campaña electoral de Donald Trump ha sido muy efectiva porque su discurso ha sido muy plausible. Donald Trump se sube a un escenario, a una tribuna, y le dice a los americanos: tenemos dos problemas. La globalización china, que nos está haciendo dumping con productos muy baratos y demás, y la inmigración, México, que nos roba puestos de trabajo. Ambas son dos falacias, pero ha servido, o sea, es un discurso plausible y comprensible, ¿no? Entonces, dicho esto, sí que es verdad que Estados Unidos ha tenido siempre ciclos desde su historia en donde se han compaginado periodos de más apertura comercial con periodos de más, digamos, enclaustramiento de Estados Unidos en sí mismo. Ya desde la propia fundación de la nación, entre los padres fundadores, por ejemplo, coexistía Jefferson, que dijo de la obra de Adam Smith que era el mejor libro de economía política, Adam Smith, librecambista, y en cambio en el mismo gabinete de George Washington también estaba la figura de Hamilton, que fue un claro defensor de las tesis proteccionistas. Estados Unidos ha mantenido una política de fronteras abiertas en la mayor parte de su historia, pero han habido momentos, por ejemplo, aquí tirando de hemeroteca, en 1800, nos tenemos que remontar a 1882 para encontrar una ley aprobada por Estados Unidos en donde se prohibía una inmigración por país, en este caso a China. En la década de los 20 y en el contexto que había de rearmamento japonés, se quiso hacer una ley similar que no prosperó porque la tumbó el Congreso, para prohibir la inmigración de otro país en concreto, que era Japón. Pero en general Estados Unidos siempre ha sido un país abierto. Luego hubo la presidencia de Monroe y de Quincy Adams, que era hijo de presidente, que también fue América para los americanos, America First, y todo este, digamos, este discurso, ya no diría populista, pero mercantilista en este caso, ¿no? Entonces, ya por último, y para no alargarme más de mis 10 minutos, compartir que Trump tiene una idea que también me parece muy tóxica para los que defendemos el credo liberal, que es la idea de asociar gobierno
a persona. Es decir, esta idea que también tienen otros líderes populistas de, como está todo hecho unos zorros, tengo que venir yo, líder autoritario, a poner orden, ¿no? Porque hay una parálisis. Entonces, en este sentido, yo creo que los liberales nos enfrentamos a un difícil dilema entre elegir un gobierno en parálisis, porque los sistemas de checks and balance te garantizan esto y dicen, oye, si estamos en una situación en la que no somos capaces de ponernos de acuerdo con un consenso o con un diagnóstico claro de la situación, oye, pues sigamos discutiendo o convenzamos mejor ante la alternativa de Donald Trump, que lo que quiere es romper estos sistemas de control y tener un gobierno más autoritario, ¿no? Entonces, para mí la elección está clara, y entre si tengo que escoger un gobierno en parálisis o un gobierno autoritario, claramente un gobierno en parálisis. Raymond Aron, en su día, en sus memorias, habla del riesgo de que Estados Unidos, sin estos sistemas de checks and balance, se pueda convertir en una república imperialista, ¿no? Entonces, ya por último, último mensaje, ya más en clave coyuntural, de momento de lo que sí sabemos, porque yo creo que hay un 80% de Donald Trump que sigue siendo como un iceberg, un misterio, solo estamos viendo una pequeña parte tanto de los cargos que ha escogido como de las políticas que parece que está decidido a llevar al Congreso, pero lo que sí sabemos es que todas las políticas que ha anunciado nos apuntan a una mayor demanda, a un impulso de demanda, lo cual los que estamos en el mercado, y yo soy gestor de un fondo de inversiones, lo que estamos viendo es un escenario de aceleración de subida de tipos de interés y seguramente pues un dólar relativamente más fuerte con respecto al euro. Y por último, como reflexión final, y doy la palabra ya al resto de panelistas, deciros que con respecto a los enemigos del comercio, yo acabé de leer el libro de Scott hace poco y hay una lección que se extrae del libro que me parece muy interesante, de decir, los enemigos del comercio han existido, existen y existirán. O sea, el marxismo no empieza con Marx ni acaba con la caída del muro de Berlín. Entonces me parece, y cogiendo la palabra de lo que decía Fernando, no puedo dejar de hacer alusión que hoy, tal día como hoy, hace 25 años, moría Hayek, que en una de sus obras más célebres, la de La fatal arrogancia, los errores del socialismo, le dedicaba, que me has hecho pensar, le dedicaba su libro a los socialistas de todos los partidos, ¿no? De todos los socialismos. Y Trump es otro socialismo, un socialismo con un disfraz cada vez más elaborado y más sofisticado, pero no deja de ser un tipo de socialismo. Muchísimas gracias. Hay un tema que es combatir los mitos, y se me ocurre uno muy claro que antes no he mencionado porque se me agotaba el tiempo, pero básicamente Trump ha ganado por esta peregrina idea de que la globalización y el libre comercio no funciona, y básicamente porque hay una parte muy importante del consenso que ha entendido, en el análisis que se ha hecho, sobre todo el de Branko Milanovic, también el de Piketty y otros, que se ha entendido que básicamente desde el 88 hasta la crisis, las clases medias de países emergentes han subido mucho sus niveles de renta, las clases súper altas en los países desarrollados han subido de manera muy importante su renta, y el famoso gráfico del elefante, las clases medias occidentales no han desarrollado la renta. Y la verdad es que si uno escarba un poco los datos y excluye la economía japonesa, que lleva en crisis 25 años por desmán monetario, y excluye las exrepúblicas soviéticas, que llevan 30 años intentando hacer lo que no hicieron en 70, te das cuenta que las clases medias occidentales ha crecido la renta en un 45% en estos 30 años, desde el 88 hasta el 2008. Es decir, que el problema no es la globalización, el problema es la crisis. Y que la crisis no se ha solucionado bien, y básicamente es porque se ha tirado de políticas inflacionarias, y una crisis que antes lo discutíamos con Juan. En 2008 teníamos una crisis que era 80% de solvencia, 20% de liquidez, 80% estructural, 20% coyuntural, y en cambio se ha tratado como si fuera en un 80% una crisis de liquidez, y persisten los problemas estructurales de solvencia que el Banco Central no te va a solucionar. Entonces, cuando inundas el mercado de liquidez, los que son propietarios de activos, ya sea una casa o una buena cartera de acciones, se protege de esa inflación. Y
y protegen su ahorro. Pero si no, la gente que vive de su trabajo ha visto como el poder adquisitivo de su dinero se ha reducido de manera drástica, mientras el crecimiento económico se quedaba absolutamente estancado. Y ahí es donde ha quedado el terreno fértil para el populismo. Pero no era culpa de la globalización, ha sido culpa de la salida en falso a la crisis por un muy mal diagnóstico. Este sería... Y la otra cosa, he dicho que diría dos cosas, la otra cosa es la fuerza de los hechos. O sea, yo confío... Trump a mí me parece un peligro impresionante, pero si hay algo que ha demostrado las instituciones políticas americanas es su capacidad de reacción. Y si la economía no funciona, que yo creo que de aquí a 4 años, si Trump sigue por esta línea, se van a ir a una crisis a 2018 a muy tardar, el pueblo americano, tal cual ha puesto a Trump, le pegará una patada en el culo que, bueno, en todo caso lo encontraremos en la tele en un nuevo reality, pero no como presidente. Con Trump, el 80% de los impulsos que nos llegan por medios de Trump es digamos, el sálvame deluxe que hay entre Trump y la prensa. Que estoy de acuerdo contigo que muchas veces, oye, pues te pones al lado de Trump porque los otros todavía te caen peor. Pero estoy con Juan, o sea, si tú vas al fondo de la cuestión, por mucho que sintamos que el mensaje de Trump puede ser balsámico porque estábamos hartos de la Hillary, y la prueba es el pueblo americano que ha votado a Trump, seguramente la mayoría de ellos por no votar al otro candidato. Pero si vamos a los hechos, no, desde un punto de vista liberal, no hay por dónde cogerlo.